¿Qué tal, profesora Yesenia? Somos el grupo 1. En esta oportunidad abordaremos el tema de trastorno de déficit de atención e hiperactividad desde el enfoque de la neuropsicología infantil. Antes de iniciar, es importante entender qué es la neuropsicología. La neuropsicología es la disciplina que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, analizando cómo el funcionamiento cerebral influye en procesos como la atención, memoria, aprendizaje, lenguaje y control de impulsos. Bien, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que suele aparecer en la infancia y se caracteriza principalmente por dificultades en la atención, hiperactividad e impulsividad. Ahora, eso no significa que el niño no quiere concentrarse, sino que existen diferencias en el funcionamiento cerebral que afectan la regulación de su conducta y el control de sus respuestas. La relación con la neuropsicología infantil. Desde la neuropsicología infantil, el TDAH se relaciona con el desarrollo cerebral durante la infancia, especialmente con la maduración del lóbulo frontal. Esta área del cerebro participa en funciones ejecutivas como organización de tareas, control de impulsos, mantener la atención y tomar decisiones. Cuando su maduración es más lenta o presenta alteraciones funcionales, pueden aparecer dificultades para regular el comportamiento y mantener la concentración. Objetivos del video. En este video buscamos explicar el TDAH desde el enfoque neuropsicológico, relacionándolo con la atención y las funciones ejecutivas. Además, queremos comprender cómo este trastorno implica o impacta en la vida diaria del niño en los diferentes roles o ámbitos que tiene, como el escolar, familiar y social. Ahora hablaremos sobre los tipos de atención y las alteraciones que presenta en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Primero debemos entender qué es la atención. La atención es la capacidad que tiene nuestro cerebro para seleccionar y concentrarse en ciertos estímulos mientras ignora otros. Gracias a ella podemos escuchar, aprender, resolver problemas y realizar actividades diarias. Existen distintos tipos de atención. Uno de ellos es la atención sostenida, que es la capacidad para mantener la concentración durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando un estudiante escucha una clase completa o realiza una tarea larga. En las personas con TDAH, esta atención suele verse afectada, por eso se distraen con facilidad y suelen dejar actividades incompletas. Otro tipo es la atención selectiva, que permite enfocarse en un estímulo importante e ignorar distracciones. Por ejemplo, escuchar al profesor mientras hay ruido alrededor. En el TDAH, esta capacidad puede verse afectada, haciendo que cualquier estímulo externo desvíe fácilmente la atención. También encontramos la atención dividida, que consiste en realizar más de una tarea al mismo tiempo, como escuchar y tomar apuntes simultáneamente. Las personas con TDAH pueden tener dificultades para organizar y distribuir adecuadamente su atención en varias tareas. Ahora, dentro de las alteraciones atencionales estudiadas en neuropsicología, una de las más relacionadas con el TDAH es la distraibilidad, que significa que la persona pierde el foco con facilidad frente a estímulos externos o pensamientos internos. Otra alteración es la fatigabilidad, donde la concentración disminuye rápidamente debido al cansancio mental, especialmente en tareas largas o repetitivas. Además, algunas personas con TDAH pueden presentar episodios de hiperprosexia, también conocido como hiperfoco.
Esto ocurre cuando la persona concentra excesivamente su atención en una actividad que le resulta muy interesante, olvidando incluso lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, un niño con TDAH puede distraerse constantemente en una clase de matemáticas, pero pasar horas completas jugando videojuegos o viendo algún contenido que le guste. Las dificultades atencionales del TDAH afectan la conducta y el aprendizaje, por lo que es importante comprender que no es falta de interés o mala conducta, sino una alteración neuropsicológica que requiere de apoyo y comprensión. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas es como el director de orquesta del cerebro, donde planifica, organiza y controla nuestras conductas para poder llevar a cabo a una meta. Dentro de las funciones que más se ven afectadas en el TDAH está el control inhibitorio, donde la persona presenta dificultad para poder frenar impulsos o esperar turno. En la parte de organización tiene problemas para ordenar materiales, ideas o tiempos. En la planificación cuesta establecer pasos para lograr una meta. En cuanto a la memoria de trabajo, la persona olvida instrucciones recientes o pierde el hilo de lo que hacía. Y por último está la flexibilidad cognitiva, que es donde la persona se bloquea ante cambios inesperados y le cuesta cambiar de estrategias. Ok, ahora vienen un poco las bases neuroanatómicas. El TDAH a nivel de la corteza frontal, lo que se puede ver es ciertas alteraciones que surgen a nivel de este lóbulo. Por ejemplo, hay una maduración mucho más lenta que en otros niños, de 2 a 5 años de retraso en promedio. Hay una menor activación en tareas que requieren control y atención. Hay un menor flujo sanguíneo también en estas zonas durante las actividades que requieren de mayor concentración. Por ende, en la práctica le cuesta más frenar impulsos, tomar decisiones y mantener la atención. Mientras que a nivel de la corteza prefrontal, lo que se puede evidenciar es que hay una disminución del metabolismo de la glucosa, menos energía disponible. Los niveles más bajos de dopamina y noradrenalina se evidencian aquí, esos neurotransmisores que son la clave para la atención y motivación. Hay conexiones más débiles con otras regiones cerebrales como son las emocionales. Por ende, en la práctica, los problemas para organizar tareas, regular emociones y mantener información en línea, que viene a ser la memoria de trabajo, son todo lo que se están presentando en este tipo de pacientes con TDAH. Bien, uno de los ejemplos claros que se puede evidenciar en el TDAH es, por ejemplo, cuando el profesor o la maestra le hace una pregunta al niño, el niño responde incluso antes que termine de completar la pregunta. El tema de la impulsividad está presente. También hay problemas de organización, es decir, empieza con una tarea, una actividad, pero salta a hacer otra sin haber concluido la anterior, ¿no? Entonces, hay dos cosas ahí en esos ejemplos, el tema de impulsividad y el problema de la organización. Causas del TDAH. Tenemos los factores genéticos, que con frecuencia el TDAH es hereditario y se pasa en las familias. Niños con TDAH, una probabilidad de 1 en 4 de tener padres con TDAH. Factores neurológicos y biológicos. Tenemos que también el nacimiento aumenta el riesgo en desarrollar TDAH. También está relacionado con la actividad de los neurotransmisores, que esto se relaciona especialmente con un neurotransmisor de que la dopamina, pero también con otros como la noradrenalina y la serotonina.
Dentro de los factores ambientales tenemos que la exposición prenatal, como la exposición al alcohol o a la nicotina del cigarrillo, aumenta el riesgo de desarrollar y se considera que en la etapa perinatal o en los primeros años de vida, cualquier factor externo puede alterar el proceso de maduración. Por ejemplo, infecciones, cambios metabólicos durante el embarazo o bien complicaciones durante el parto. Signos y síntomas. En los adultos es muy probable que pueda considerarse que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad cuando hay impulsividad, desorganización y problemas para establecer prioridades, escasas habilidades para administrar el tiempo, problemas para concentrarse, problemas para realizar múltiples tareas a la vez, actividad excesiva o inquietud. También hay una escasa planificación, baja tolerancia a la frustración, cambios de humor frecuentes, problemas para realizar tareas y poder terminarlas y temperamentos cambiantes, problemas también para afrontar el estrés. Tipos de TDAH. Hay TDAH predominante e inatento. Las personas con este tipo de TDAH tienen problemas para prestar atención y se distraen con facilidad. Les cuesta organizarse o terminar las tareas y pueden tener problemas para seguir instrucciones o conversaciones. El TDAH predominante hiperactivo e impulsivo, que son las personas con este tipo de TDAH que tienen síntomas tanto en la hiperactividad como de la impulsividad. Con hiperactividad son las personas que sienten la necesidad de estar siempre en movimiento. Tienen problemas para poder quedarse quieto y puede ser inquietos o hablar demasiado. Y con la impulsividad son las personas que tienen problemas para poder controlar sus acciones y palabras. Tienden a actuar sobre ideas o sentimientos repentinos y sin pensar en las posibles consecuencias de sus actos. Pueden también interrumpir mucho cuando una persona habla o tener problemas para esperar su turno. Luego también tenemos el TDAH que puede estar combinado con estas dos variables, ¿no? Tanto para la falta de atención y para la hiperactividad e impulsividad. Hola, ahora hablaremos sobre el diagnóstico neuropsicológico del TDAH y las pruebas que se utilizan para poder evaluarlo. El diagnóstico temprano es muy importante ya que nos ayudará a identificar las dificultades que pueda estar pasando este niño y desde edades muy tempranas, para poder brindar una orientación y también una intervención totalmente adecuada tanto en el lado académico como en el lado social y también en su calidad de vida. Evaluación neuropsicológica consiste en analizar cómo funcionan los procesos como la atención, la memoria, el control de impulsos y las funciones ejecutivas. Primero, realizamos una observación clínica del comportamiento del niño en diferentes contextos. Posterior a ello, consultamos con los padres y maestros de cómo es su comportamiento en casa y cómo es su comportamiento en su centro educativo y con sus compañeros. Además, se lleva a cabo una evaluación cognitiva y conductual para poder ver sus fortalezas y dificultades como concentración, en conducta y también en su aprendizaje. Niño inquieto versus niño con TDAH. Dentro de las pruebas más utilizadas encontramos al WITS-B, que evalúa el nivel intelectual y diferentes habilidades cognitivas del niño. También se utiliza el test Stroop, que permite medir el control inhibitorio y la capacidad de atención. Otra prueba muy frecuentemente utilizada es el CPT y el test de ejecución continua, que evalúa la atención sostenida y la impulsividad. Finalmente se emplea escalas conductuales para evaluar síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad.
Es importante saber diferenciar entre un niño inquieto y un niño con TDAH, ya que el niño inquieto puede distraerse ocasionalmente, pero logra controlar su conducta. En cambio, un niño con TDAH presenta dificultades constantes para poder mantener la atención y poder controlar sus impulsos. En conclusión, el diagnóstico neuropsicológico permite comprender mejor las necesidades de cada niño y establecer estrategias adecuadas para su tratamiento e intervención. Hola, mi nombre es Diana y hoy voy a hablarles sobre cómo se trata o interviene el TDAH desde la neuropsicología. El tratamiento psicológico busca ayudar al niño a manejar mejor sus conductas y emociones durante su vida diaria, ¿no? Un primer punto es la terapia cognitivo-conductual, que trabaja con el niño para que aprenda a comportarse de forma más adecuada. Por ejemplo, cuando un niño explota ante la frustración, se le enseña a identificar qué siente y a responder de otra manera usando técnicas como el refuerzo positivo o la resolución de problemas. Otro punto clave es la autorregulación, es decir, enseñarle al niño a reconocer cuando está activado y cómo calmarse antes de actuar impulsivamente. Además de esto, se trabaja la organización del día a día con agendas, rutinas fijas. Esto le ayudará al niño a saber qué es lo que viene después, ¿no? Y en un último punto que no podemos dejar de mencionar y que es súper importante es también el entrenamiento a padres, porque el niño no termina, o sea, su tratamiento no termina cuando el niño sale del consultorio, sino que también necesita unas herramientas para reforzar en casa. Ahora bien, desde el punto de la neuropsicología, el trabajo va un paso más allá. Se enfoca en entrenar directamente las funciones del cerebro que están más afectadas en el TDAH. Un primer aspecto es la rehabilitación cognitiva, donde se hacen ejercicios específicos para mejorar la memoria y el autocontrol. Otro aspecto fundamental es la estimulación de la atención, con actividades donde el niño tiene que mantener la concentración durante periodos cada vez más largos. Y por último, se trabajan las funciones ejecutivas, como la capacidad de planificar, adaptarse ante los cambios y frenar los impulsos antes de actuar. Todo de forma progresiva y con dificultad creciente. Para cerrar, es importante entender que el TDAH necesita un equipo completo, no solamente un profesional. En primer lugar, el psicólogo evalúa e interviene directamente con el niño. En segundo lugar, la familia es clave porque aplica estas estrategias en casa. Y un tercer actor fundamental son los docentes, quienes hacen adaptaciones en el aula para que el niño pueda seguir aprendiendo. Y finalmente el médico, que supervisa si el niño necesita medicación o no. Y en todo caso está comprobado que combinar ambos tratamientos da mejores resultados que solo uno. Para terminar, algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, en casa ayuda a establecer horarios fijos, dar instrucciones cortas y sobre todo apoyos visuales, ¿no? En el aula, centrar al niño cerca al profesor, dividir las tareas en partes pequeñas y permitir pausas breves para liberar energía. El TDAH puede afectar distintas áreas de la vida. En el aprendizaje, la concentración, dificultad para culminar tareas o seguir instrucciones. En lo social, pueden tener problemas con la impulsividad o hiperactividad, causando conflictos en sus relaciones sociales. También en la conducta, pueden tener problemas con la inquietud o dificultad para controlar sus impulsos. Todo esto puede afectar la calidad de vida de una persona, incluso la autoestima. Pueden presentar inseguridad o desmotivación. Es muy importante saber que todos podemos apoyar a las personas con TDAH, desde las familias, docentes y comunidad. Desde los docentes podemos dar estrategias académicas, también dar instrucciones claras y concisas. En la familia nos podemos organizar y tener rutinas, también dando apoyo y comprensión, y desde la sociedad informándonos. Es muy bonito saber que las personas con TDAH pueden tener talentos muy impresionantes. Solo es importante que se desarrollen y desenvuelvan de manera óptima. Nosotros, como psicólogos, tenemos un rol muy importante, ya que podemos dar un diagnóstico e intervenir, dando también apoyo a las familias, docentes y al mismo paciente. Esperamos que este video sea de mucha información y también se pueda comprender un poco más sobre el TDAH. Muchas gracias.